estos días, el día de mañana ya cumple 3 meses. Dios ha sido muy bueno con él y estamos muy contentos de poder estar aquí con ustedes. Antes de entrar con el tema, vamos a hacer una oración. Le pido que incline su rostro juntamente conmigo y ahí en su lugar, pues ruéguele a Dios que le dé fuerza para poder estar atento a su palabra. Dios, te doy muchas gracias porque nos has hablado bastante en estos días. Nos has hablado mucho también en estas conferencias que hemos tenido. Y yo te doy gracias, mi Dios, y te ruego para que esta no sea una excepción más, que todo lo que nos has dado a conocer realmente lo vivamos. Nosotros, mi Dios, estamos en una condición caída en donde nuestra carne, Dios, constantemente nuestros residuos de pecado no quieren agradarte, no quieren prestar atención, pero la esperanza está en Cristo que nos reviste de ese nuevo hombre por medio de tu palabra. Ayúdanos a estar atentos el día de hoy, en este momento, Padre, y en los tiempos, Padre, más adelante. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén y amén. No quiero repetir todo lo que los hermanos anteriormente nos han expuesto. Entonces, quiero ser muy breve con ustedes, hablando de una manera más práctica, una comprensión más práctica de lo que es adorar en espíritu y en verdad. Y la adoración en espíritu y en verdad va a producir una adoración como estilo de vida. Una adoración como estilo de vida. Y nuestro hermano Emilio, el pastor Emilio, nos hizo 2 preguntas y yo quiero que ustedes me las contesten. ¿Quién te creó? Dios. ¿Para qué te creó Dios? Para su gloria, para su gloria. Hoy en día, en muchos contextos evangelísticos, la adoración se ha concentrado nada más cuando el tiempo de alabanza comienza. Y entonces la persona que está dirigiendo aquí, el que toca el instrumento, empezamos a decir, vamos a adorar a Dios. Algunos han ido más extremo cuando mencionan, vamos solamente a cantar cantos, valga la redundancia, de adoración. ¿Y a qué se refieren con eso? Bueno, que van a cantar solamente cantos lentos. Y la pregunta sería, cuando cantamos alabanzas más rápidas, ¿eso no es adoración? Cuando se está recogiendo la ofrenda, ¿eso no es adoración? Cuando se está leyendo la palabra de Dios, ¿eso no es adoración? Cuando están escuchando la palabra de Dios, cuando están meditando en la palabra de Dios, ¿eso no es adoración? ¿Qué dirían ustedes? Por supuesto que es adoración. Todo eso es adoración. Y por lo tanto, ¿cuál ha sido el extremo de solamente ver la música como el único medio de adoración? Yo no estoy diciendo que la música no sea adoración, porque como lo leyeron anteriormente, nosotros debemos adorar a Dios entonando himnos, alabando a Dios. La música adora a Dios, pero no es la esencia de la adoración. Y entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con muchas personas en el contexto evangélico hoy en día, que salen de este lugar, termina la alabanza, termina el servicio y están en su casa o van en camino y ellos dicen, la adoración terminó? Y no nada más lo dicen, sino lo viven de esa forma y sin temor a decirlo. Si tu adoración es así, qué pobreza. Si tu adoración es así, qué pobreza de adoración ante un Dios grande. Sucedió en un contexto evangélico. 2 jóvenes se citaban dentro de la congregación para ensayar supuestamente con los instrumentos, pero hacían cosas ilícitas estando ellos solos. Y para muchos eso sería un sacrilegio, y sí, lo es. Pero muchos hacen lo mismo con otros pecados no menores cuando salen de este lugar. Muchos hacen lo mismo con otros pecados no menores cuando salen de este lugar. Y es ahí donde entra el tema de la adoración como un estilo de vida.
la adoración como un estilo de vida. Está la anécdota también que llega bien contento el hijo de un pastor con su papá y le dice: oye papi, ¿qué crees? Bien orgulloso. Hoy por poco y se enteran en la escuela que soy cristiano. Ese es un problema que se le ha transmitido a muchas personas, que la adoración solamente se concentra en un solo lugar los días domingo, 2 horitas nada más. Y entonces yo tengo una pregunta que me gustaría que tú te hicieras. ¿Cuál es el fin principal de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios en todo? ¿No te la has hecho? Dios, ¿por qué creaste todo el universo? ¿Por qué permitiste que yo estuviera aquí? ¿Por qué venir y humanizarte y morir en una cruz y resucitar al tercer día? ¿Por qué todo eso? La respuesta la encontramos en Romanos 11:36 y quiero que vayamos ahí. Romanos 11:36. Es un texto que todos ustedes conocen. Se han estado mencionando aquí en las conferencias mucho de la gloria de Dios. Y yo no voy a repetir lo que los hermanos ya han dicho, solamente quiero recordarles brevemente. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo en Romanos 11:36? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Entonces, Dios, ¿por qué creaste todo? ¿Por qué todo esto? ¿Cuál es el fin principal de Dios? La respuesta es que su nombre sea glorificado. Que su nombre sea glorificado. Y es aquí entonces donde entra la adoración como estilo de vida. Y entonces el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31 escribe: ya sean que comáis o que bebáis o cualquier otra cosa que hagas, háganlo todo para la gloria de Dios. Y entonces la adoración como estilo de vida se muestra en una persona que vive para la gloria de Dios. Pero a veces decimos: haz esto para la gloria de Dios, y a veces decimos mucho, pero no decimos nada. Y entonces, hoy yo quiero que comprendamos esto. ¿Qué es vivir para la gloria de Dios? ¿Qué es vivir para la gloria de Dios? Punto número 1, un creyente que vive para la gloria de Dios es un creyente que admira la gloria de Dios. Un creyente que admira la gloria de Dios. Y para esto brevemente vamos a recordar lo que ya nos han expuesto los hermanos. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de la gloria de Dios? Y ustedes pueden recordar estos textos que nos han mencionado nuestros hermanos, Romanos 1:18 al 23. De los cuales expresan que la creación misma grita y clama: Dios me creó. En otras palabras, ¿cuántos de ustedes aquí han ido a la playa? ¿No han ido a la playa, hermanos? Pues vayan a la playa un rato. Y muchos hemos visto un atardecer asombroso con el sonido del mar y el sol ahí viéndose unos paisajes impresionantes. ¿O no es así? ¿Quién ha comido un helado de chocolate sumamente delicioso? O bueno, somos mexicanos, los taquitos de suadero. Ese sabor delicioso. ¿Quién lo ha hecho? Todos lo hemos hecho, ¿verdad? Bueno, en última instancia, hermanos, allí podemos contemplar en eso la gloria de Dios, que es el creador de todo. Y el apóstol Pablo lo dice claramente: en sus mismas manos. A ver, levanta tu mano y haz esto. ¿Sabías que tú puedes hacer eso porque el poder de su palabra lo permite? Ahí podemos ver la gloria de Dios en nosotros. Y entonces el apóstol Pablo en Romanos 11:36 dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Y la palabra gloria que utiliza aquí el apóstol Pablo en griego quiere decir doxa, esto es doxología, y habla de una alabanza constante a Dios, pero es una alabanza constante admirando la gloria de Dios. ¿Y cómo admiramos la gloria de Dios? Dándole gratitud, alabando su nombre por todo lo que sucede. ¿Cuántos le dieron gracias a Dios por la lluvia del día de hoy? ¿Cuántos le dieron gracias a Dios por el sol que ha salido en la semana para que se pueda secar nuestra ropa? Todo es para la gloria de Dios.
Y es ahí donde entra la adoración como estilo de vida, en todos los acontecimientos que va haciendo, porque es la gloria de Dios desplegándose, ejecutando sus propósitos, cumpliendo sus propósitos. Muchos mencionan, oye, y si Dios es tan poderoso, ¿por qué no evitó que pecara Adán y Eva? Y mi respuesta es, podemos ver la gloria de Dios en medio de la desobediencia del hombre. También podemos ver la gloria de Dios ahí, porque dice la Biblia, Génesis 1, en el principio, está hablando de la autosuficiencia de Dios, de la eternidad de Dios. No había nada y entonces con el poder de su palabra dice, sea la luz, sean los mares, sean las plantas, sean los animales, sea el hombre conforme a mi imagen y semejanza. Pero llega un momento y el hombre desobedece al Creador. ¿Acaso eso le quita la gloria a Dios? Su gloria incluso la podemos ver ahí en la caída del hombre. ¿Cómo es eso? Adán y Eva pecan, desobedecen a Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Los mató luego. Quedaron consumidos. ¿Qué les hizo? Les prometió redención. Su gloria es manifestada en su misericordia y gracia, prometiendo redención. Esto es glorioso, hermanos. Esto es glorioso. Alguien que también quedó impactado con la gloria de Dios. Y si vamos a hablar de la gloria de Dios, no podemos dejar desapercibido hablar de la santidad de Dios. La santidad de Dios. Y si alguien quedó impactado, pasmado de la santidad de Dios, fue el profeta Isaías, en Isaías 6. Vayamos rápidamente allí. Isaías 6. La omnisciencia de Dios, la omnipotencia de Dios, la justicia de Dios, la fidelidad de Dios son destellos de su gloria. La esencia de Dios es la santidad, la cual caracteriza todos sus demás atributos. Dios es omnipotente, pero es santo. Dios es justo, pero es santo. Dios es fiel, pero es santo. Todos sus atributos están caracterizados por su santidad. Y en el versículo 1, ustedes estén allí en su Biblia. En el versículo 1 dice, narra el profeta Isaías que el rey Usías había muerto y entonces el profeta Isaías está con esta incertidumbre. ¿Qué va a pasar con nosotros? Y viene una visión al profeta Isaías del verdadero rey soberano sentado en su trono. Y versículos 2 y 3 continúan. Pero encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Lo que hemos explicado, el sol, la abejita que pasa, el mosquito que no te deja dormir en las noches, grita y clama, Dios me creó. Tu misma conciencia grita y clama, Dios te creó. Llena está toda la tierra de su gloria. Podemos ver la gloria de Dios en cualquier objeto que podamos estar mirando aquí. Este púlpito es sostenido por el poder de su palabra. Podemos ver la gloria de Dios en lo más mínimo. Y entonces dicen los serafines, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. La palabra santo, ¿qué significa la palabra santo? Yo sé que ustedes lo saben. ¿Qué significa, hermanos? Apartado. Y es comúnmente así como la conocemos. Pero cuando hablamos de la santidad de Dios, vamos más allá de eso. Dios no está simplemente apartado de nosotros, sino Dios está por encima de nosotros. Él es más alto que todo el mundo, tiene poder, dominio absoluto en el mundo y el mundo no tiene poder sobre él. Su majestad es consumidora y esto eleva exaltación. Él es indomable, Él es el Rey de Reyes, es completamente y totalmente ajeno a nosotros. Y entonces, al tener esta visión,
el profeta Isaías clama en el versículo 4 y 5. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Dice la Biblia que estaban temblando los cimientos, pero ¿saben también quién estaba temblando de terror? Isaías estaba temblando de terror. Y entonces dice: ay de mí. La palabra ay no la podemos dejar desapercibido, porque esta palabra significa juicio. Y constantemente vemos a los profetas anunciando juicio sobre otras naciones, juicio sobre otras personas, pero el profeta Isaías, ¿a dónde está anunciando el juicio? Sobre él mismo. Esto es como si estuviera invocando una maldición de Dios sobre su propia cabeza. Y no es algo comúnmente visto en otros libros proféticos. Juicio sobre sí mismo estaba clamando el profeta Isaías y dijo: ay de mí, perdido estoy. Otra traducción menciona: muerto estoy. No había nada que hacer. Él no podía hacer nada por sí mismo. Su autoestima bajó, se debilitó completamente. Él vio que su nación y todo lo que él era impuro. Nadie de aquí ha tenido una visión como la que tuvo el profeta Isaías. Y gracias a Dios. Normalmente Dios nos va mostrando nuestro pecado a nosotros poco a poco. Pero un segundo le bastó al profeta Isaías para conocer quién era Dios y quién era el profeta Isaías. Imagina que el día de tu boda, frente a todos los invitados, vas desnudo y te presentas así delante de tu esposa y frente a todos los demás. Ni esta breve ilustración se compara con lo que el profeta Isaías sentía ante la santidad de Dios. Pero entonces, hermanos, vemos la gracia, vemos la gloria de Dios. Versículo 6 y 7. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo: esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Entonces el Dios de gracia se negó a permitir que su siervo continuara sin consuelo. Esto es la gracia de Dios, la gloria de Dios. El que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Isaías fue limpiado de sus labios de impureza. Esto fue una misericordia severa, un acto de purificación. Isaías quedó completamente limpio ante la presencia de Dios. Isaías no solo dijo: Dios, lo siento, he pecado contra ti. No, eso es una gracia barata. Isaías realmente tuvo el verdadero arrepentimiento y Dios envió un ángel para sanarlo y su pecado fue perdonado. Y entonces, hermanos, vemos la gloria de Dios desplegada en Cristo. Y Cristo se encarna para la gloria de Dios. Cristo se encarna para la gloria de Dios. Lucas 2:14. Lucas 2:14. Y para entender la encarnación de Cristo, hermanos, debemos de entender cómo la vio Dios. ¿Cómo la vio Dios? ¿Qué dice Lucas 2:14? Ahí está en pantalla, léanlo todos juntos. Lucas 2:14. Les cuento, 1, 2, 3. Qué bueno que no somos un coro, hermanos, porque si no, la verdad, fracasaríamos. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres. ¿Ustedes conocieron físicamente a Leonardo da Vinci? No, ¿verdad? Nadie lo ha conocido, pero podemos comprender un poco quién es él por medio de las obras de artes que él dejó, ¿no? De igual manera, podemos conocer la gloria de Dios en la encarnación del Hijo, en la encarnación de Cristo.
Entonces, hermanos, vemos la gloria de Dios abriendo el mar, vemos la gloria de Dios en las 10 plagas que vino contra Egipto, pero ninguna de esas se compara con la maravillosa obra de gracia de la encarnación de Cristo. El apóstol Pedro menciona en su carta en 1 de Pedro 1, 10 al 12, no lo busque, dice que este era un misterio que ni siquiera los profetas del Antiguo Testamento ni los ángeles comprendían. Sabían que Dios tenía un plan, pero no sabían cómo es que Dios lo haría. Y entonces, este misterio fue revelado cuando la segunda persona de la Trinidad vino y se hizo carne y tomó la naturaleza humana. Y esto es lo que explica la alabanza angelical de Lucas 2:14. Piensen en esto. Los ángeles tienen la imagen de Dios sentado en su trono, el cual es glorificado, y le claman santo, 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 pero ahora están viendo a su hacedor sentado en un pesebre, acostado en un pesebre como un bebé totalmente indefenso. Y ellos dicen, ¿cómo es esto posible? ¿Qué está sucediendo? Y Lucas 2:14 dice, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra. Esa es la gloria de Dios. El Dios del cielo se había vestido de humanidad, y no solo para redimirnos, sino también para mostrar la magnificencia de su gloria como nunca antes se había hecho. Y entonces otros versículos de la Biblia nos dicen que podemos conocer la gloria de Dios y que Cristo es la imagen de Dios. Y Jesús expresa de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto es Romanos 11:36 nuevamente. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y entonces nosotros fuimos creados, fuimos salvados. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios sea glorificado. Y esto es en todos los ámbitos de nuestra vida, un tiempo completo. Lo que les decía, hermanos, hoy respiras es por la misericordia y gracia de Dios, para que glorifiques su nombre. Y entonces nuestra vida glorifica a Dios y damos a conocer la gloria de Dios por medio de nuestras vidas. Esto es admirar la gloria de Dios, lo que Él ha hecho por nosotros. Nuestra respuesta es una alabanza completa, no solo musical, una alabanza a Dios. Y con esto pasamos al punto número 2, hermanos. Punto número 2. La adoración como estilo de vida para la gloria de Dios se muestra en un creyente, punto número 2, que tiene una vida de adoración centrada en Cristo. Tiene una vida de adoración centrada en Cristo. Y como les he mencionado, la adoración es mucho más que ir un domingo a la iglesia. La adoración es mucho más que ir un domingo a la iglesia. Y con esto quiero dejar en claro, no estoy diciendo que está mal venir a la iglesia y que por lo tanto, como la adoración es un estilo de vida, la conclusión es ya no vengan a la iglesia. No, porque Hebreos 10:35 nos dice, y tenemos este mandato, no dejen de congregarse. Y es más, mañana vamos a tener una exposición acerca de la adoración congregacional. Pero sí que la adoración en respuesta de admirar la gloria de Dios es más que venir a un culto congregacional. Y para esto vayamos a Romanos 12:1. Lo leyó hace rato nuestro hermano Alfonso. Nosotros lo vamos a ver desde otra perspectiva también. La Biblia nos dice mucho en cada texto. Romanos 12:1, y dice el apóstol Pablo: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes.
Entonces, Pablo dice, les ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuál ha sido la misericordia de Dios? La salvación. Recuerden, ante la caída del primer hombre, nosotros estamos contaminados del pecado. Por lo tanto, estamos en una imposibilidad de con nuestras propias fuerzas, como el profeta Isaías, de poder hacer algo por nosotros mismos y restaurar nuestra comunión con Dios. Y como lo dije, explica el apóstol Pablo en capítulos anteriores, no hay ni un justo, no hay ni a un solo uno, no hay quien tema a Dios. ¿Y cuáles son los antecedentes de estas palabras, hermanos? Ustedes recuerdan una frase que se repite constantemente, en Génesis, después de que Dios crea algo, que dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Pero después Dios hace una investigación divina después de la caída del hombre, y la conclusión de la investigación divina es: no hay quien busque a Dios, no hay ni un solo justo, no hay ni siquiera uno. Y entonces Pablo dice, estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él vino y nos dio aliento de vida, por lo tanto podamos tener una comunión con Dios. Y aquí Pablo dice, les ruego por las misericordias de Dios. Si hoy estás aquí en este lugar, en última instancia no es porque tú estés buscando a Dios, sino es porque Dios te buscó a ti y porque Dios te sigue buscando a ti. Y dice Pablo, la adoración es un sacrificio vivo. No se trata, hermanos, de un sacrificio muerto. Y aquí habla de una actitud constante de adoración que no solamente se limita en un solo lugar. Recordando, ¿qué es lo que le enseñó Jesús a la mujer samaritana, hermanos? ¿Qué pregunta le hizo la mujer samaritana a Jesús? ¿Cuál es el lugar correcto de la adoración? ¿Aquí el monte de Gerizim o ahí en Jerusalén, donde ustedes dicen que ahí es el lugar correcto? Y Jesús le contesta, no es el lugar. El Padre busca adoradores. Y me llama la atención eso. El Padre busca adoradores. Entonces, conociendo el carácter de Dios, si el Padre busca adoradores, la respuesta es, si Él los está buscando, ¿cuál va a ser el resultado? Él los va a encontrar y los va a traer. Los traerá. Y Jesús les dice, y esos adoradores que el Padre traerá, no solamente me van a adorar aquí en el monte Gerizim, ni en Jerusalén, sino en todo lugar. Una adoración en espíritu. Y es lo que Pablo está diciendo aquí, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional a ustedes. La adoración en espíritu es una adoración espiritual que adora a Dios, porque contempla y comprende lo que dice el Salmo 139. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si al Seol yo desciendo, allí tú estás. Entiende que Dios no se limita y no se encierra solamente en un lugar. Colosenses 3:16, vean qué es lo que nos dice, hermanos. Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Entonces, hermanos, lo que hemos mencionado, la música es adoración a Dios, sí lo es. La música adora a Dios. Pero también aquí el apóstol Pablo incluye que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. ¿Cómo? Versículos, lean ahí los versículos más adelante, versículo 18, versículos anteriores, exhortándonos unos a los otros. Exhórtense en todo lo que hacen. Y también versículo 18, casadas estén sujetas a sus maridos, maridos amen a sus esposas. Entonces, la adoración no solamente se va a centrar en la música, sino en todos los ámbitos de nuestra vida. Está un hermano que viene a la iglesia,
llora cuando se entonan alabanzas, grita amén cuando el hermano está predicando, es uno de los que constantemente ofrenda, pero sorpresa, vas a su casa y golpea a su esposa, porque no estaba la cena lista. Está el joven que toca excelente la guitarra, que toca excelente la batería, que toca excelente el piano. Y todos dicen, cuando esta persona toca se siente la gloria de Dios de una manera impresionante. Sorpresa. Puedes platicar con él, está enamorando a sus compañeras de la escuela y no solo eso, sino está en fornicación con ellas. Y su celular lleno de pornografía. ¿Cómo le llamamos a eso? Idolatría, adoración a uno mismo, satisfacción en cosas que no son Dios. Esto es una adoración muy pobre a Dios, una adoración muy pobre a Dios. Entonces, hermanos, es momento de que cambiemos esa mentalidad que tenemos acerca de la adoración a Dios y entender que la música adora a Dios, pero la música no va a cambiar corazones. La música no va a cambiar corazones. El evangelio del Señor Jesucristo, expuesto fielmente, explicado por la palabra de Dios, sí que lo hará. Sí que lo hará. Y Pablo en Romanos 12:2 explica lo siguiente. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Entonces, una persona que vive para la gloria de Dios y que tiene y que comprende la adoración como estilo de vida y que tiene una adoración de vida centrada en Cristo, ¿qué es lo que demanda? Una renovación de nuestro entendimiento. Una renovación de nuestro entendimiento. Pablo dice, no se adapten a este mundo. ¿Qué está explicando Pablo cuando menciona la palabra mundo? ¿Cómo piensa el mundo? ¿Y qué es lo que te va a decir el mundo? Si eso te hace sentir bonito, está bien, hazlo. Pues entonces si eso me hace sentir bonito y yo vengo aquí a la iglesia y quiero imponer cosas porque me hace sentir bonito, Pablo dice, transformen su entendimiento, renueven su mente, revístanse del nuevo hombre. Pensar, siendo creyentes, como el mundo piensa, es una traición a Cristo que nos salvó del mundo. Pablo dice, transfórmense mediante la renovación de su mente. Ahora, ¿cómo debemos de pensar? Como Dios piensa. ¿Y cómo podemos saber qué es lo que Dios piensa? La palabra de Dios, la revelación especial. Aquí conocemos cuál es la voluntad buena, aceptable y perfecta de Dios. No se trata de que tu adoración se centre en lo que piensas, de que tu adoración se centre en tus opiniones, de que la adoración se centre en tus deseos, sino consiste en los propósitos y la voluntad de Dios. En los propósitos y la voluntad de Dios. En otras palabras, como nos lo decía el pastor Emilio en la mañana, debemos adorar a Dios a su manera. Adorar a Dios a su manera. Y vean que me llama la atención, tenemos que renovar nuestra mente. Pero ¿cómo va a ser este proceso? Tito 3:5 dice, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Entonces, Pablo dice en Romanos 12:2 que debemos transformarnos renovando nuestra mente. Y Tito 3:5 dice que el Espíritu es el que renueva nuestra mente.
Conclusión, ¿cómo nos va a hablar el Espíritu Santo? ¿Cómo va a renovar nuestra mente? Por medio de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es útil para corregir, para instruir, para redarguir en justicia, a fin de que todo hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo se ve una persona, hermanos, que el Espíritu Santo está renovando su mente? Una persona que obedece a la voluntad de Dios. Una persona que obedece a la voluntad de Dios. Y entonces, hermanos, la adoración como estilo de vida sentada en Cristo, de acuerdo a Romanos 12, 1 al 2, es una adoración con entendimiento. Es una adoración con entendimiento, con un entendimiento de quién es Dios. Es sencillo, si tu entendimiento de Dios es pobre, tu adoración a Dios será pobre. ¿Qué entendimiento de Dios tienes? A ese es el Dios que adorarás. Si tu entendimiento es que Dios vino y te creó para que cumplas los propósitos de tu vida, los sueños que tú tienes, entonces es lógico que adores a un Dios que te va a dar prosperidad y que estés decretando sanidades y que estés exigiéndole cosas que Dios no ha prometido. La adoración como estilo de vida centrada en Cristo es una adoración con entendimiento, con entendimiento. Y usted quizá pueda pensar esto: ay, hermano, ya va a hablar del intelectualismo. Íbamos tan bien y ya vamos a tocar el intelectualismo. Recuerde, la letra mata y el conocimiento envanece. La letra mata es un texto fuera de contexto. El apóstol Pablo sí escribió: el conocimiento envanece. Pero aquí Pablo no está hablando del intelectualismo. No está hablando del intelectualismo. Piensa en lo siguiente, explica el pastor John Piper. Si yo me alejo del conocimiento, si yo me alejo del intelecto, entonces, ¿qué tengo que hacer? No leer la Biblia, alejarme de la Biblia. Pero si yo me alejo de la Biblia, entonces, ¿qué estoy haciendo? Me estoy alejando de Dios. Me estoy alejando de Dios. Siguiendo la idea del pastor, él cita Proverbios 2, 3 al 6 y solamente lo parafraseo. Escucha: porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento. Si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Conclusión entonces, ¿debemos esforzarnos por conocer a Dios? Pregunta, ¿debemos esforzarnos por conocer a Dios? Respuesta, sí. Segunda pregunta, ¿el Señor nos concederá sabiduría? Respuesta es también. Nosotros buscamos el entendimiento y Dios nos lo da. Buscarlo como a la plata es algo esencial para encontrarlo, pero el hallazgo es un don de Dios. Hallarlo es un don de Dios. Entonces, hermanos, nuestra mente fue creada no para pensar en nuestra propia gloria, sino para pensar para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. ¿Cómo puede notar a una persona, hermanos, que está en un intelectualismo? Sencillo. Obra tras obra, esfuerzo tras esfuerzo, pero no hay frutos. No hay frutos. Y pareciera que solamente se está llenando su cabeza de conocimiento, pero ni siquiera está sirviendo a Dios en todo lo que hace. Y si no sirve a Dios, pues mucho menos al otro. Así se ve el intelectualismo. Una fe muerta, un conocimiento teológico como el que tienen los demonios, pero no es un conocimiento verdadero.
Y entonces Jesús escribe en su gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda. Cristo no quitó la palabra conocimiento del gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Integró los dos. Pasión por Dios, pero también conocimiento y entendimiento en quién es Dios. ¿Cómo lo ilustramos esto? Salomón, ustedes recuerdan, Salomón tenía mucha sabiduría, pero ni con toda su sabiduría evitó que él pecara contra Dios. ¿A quién recuerdan a un hombre con mucha pasión del Antiguo Testamento, hermanos? ¿Quién? David. David tenía mucha pasión con Dios, pero su pasión no le bastó también para pecar contra Dios. Y entonces Jesús dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esa relación que tú tengas con Él, hermanos, te va a llevar a adorarlo en donde quiera que estés. Concluyo este punto. Y Juan 1:14 escribe, y este es uno de mis textos favoritos del Evangelio de Juan, y dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Vamos a detenernos hasta aquí. Este vimos, hermanos, no solamente Juan está diciendo: yo vi al Señor Jesucristo cuando fue hecho, cuando se humanizó aquí en la tierra, sino este vimos tuvo efectos sobrenaturales y transformadores en la vida de los discípulos. No se refiere solamente a que miraron al Señor Jesucristo físicamente, sino que percibieron el valor infinito de la gloria de Jesús. Y esto tuvo un impacto total en sus corazones, en sus mentes, de tal manera que su vida surgió para la gloria de Dios. Y entonces sus emociones, su mente, todas sus vidas fueron conmovidas y transformadas, de tal manera que hay respuesta de adoración ante aquella gloria. Ustedes recuerdan, los fariseos, pregunta, ¿los fariseos vieron a Dios encarnado? Sí, lo vieron, pero ¿miraron la gloria de Cristo como Juan y los discípulos? Su gloria no significó nada para ellos. Simplemente el Mesías, el Hijo de Dios, fue un hombre más para ellos y no hubo efecto en su corazón. Caso contrario con los discípulos. No solamente vieron a un hombre recto y piadoso, sino que contemplaron al mismísimo Hijo de Dios. Sin entrar en términos místicos, tuvieron un encuentro con la gloria misma de Dios. Eso es extraordinario, hermanos. ¿Y qué quiero llegar con esto? Una adoración centrada en Cristo, una vida de adoración, centrada en Cristo, no solo significa en hacer cosas de tiempo completo los 7 días de la semana, sino en primer lugar ver y conocer la gloria en Cristo Jesús. Nuestra vida se irá transformando de tal manera cada que contemplemos la gloria de Cristo Jesús. Y esto es lo que escribe la Biblia: puestos los ojos en Jesús. Admiren la gloria de Dios en todo lo que hagan, y háganlo todo para la gloria de Dios. Y el apóstol Pablo escribe nuevamente: ya sea que comáis y bebáis o cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y entonces el creyente agarra y se pone unos calcetines para la gloria de Dios. Y entonces el creyente agarra y disfruta un helado delicioso con su esposa para la gloria de Dios. Y entonces el creyente agarra y tiene un tiempo de ocio,
de disfrute con su familia para la gloria de Dios. Y entonces el creyente comprende que en cualquier circunstancia que lo ponga Dios, debe adorarlo ahí donde está. Y entonces, hermanos, la adoración como estilo de vida se ve en las personas que viven para la gloria de Dios, y esto es admirando la gloria de Dios, una vida centrada en Cristo. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia? Que el creyente disfruta a Dios. El creyente disfruta a Dios. Bien, pasamos al último punto, va a ser más breve, ya estoy por terminar. Yo sé que ya muchos queremos probar y comer para la gloria de Dios esos bistecitos que se están preparando. Ahí sí dijeron amén todos, ¿verdad? Hasta sonrieron. La adoración como estilo de vida se muestra en la vida del creyente que disfruta de la gloria de Dios. Disfruta de la gloria de Dios. Hoy en día, hermanos, bueno, yo creo que desde siempre ha estado muy de moda ser feliz, ¿no? Y ustedes van a ver en redes sociales ahí a los TikTokers, a los influencers, presumiendo sus carros, presumiendo a sus mujeres, presumiendo a sus hombres, presumiendo todos sus éxitos, haciendo creer que eso da felicidad. Ellos aplican literalmente lo que el apóstol Pablo, ¿no? Dice: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y muchas veces el creyente todo necio ve eso y dice: ah, no, pues sí, yo quisiera, si tuviera este carro estaría más feliz. Si tuviera esta casa, no, súper feliz, gloria a Dios. No estoy diciendo que las riquezas sean pecado. El problema siempre va a estar en el corazón. No estoy diciendo que salir de vacaciones sea pecado. Pero sí que hay un problema cuando nuestra plenitud y nuestro gozo está en cualquier objeto o circunstancia a causa de la creación. Es decir, cuando adoramos a la creación y no al Creador. Y el alma que contempla la gloria de Dios en Cristo, hermanos, va a experimentar un deleite eterno y sin igual. ¿Qué quiero decir con esto? El disfrute que el mundo ofrece es insaciable. Siempre te va a dar las ganas de querer más porque eso no te sacia. Pero el poder de Dios te da una sed que sacia, pero también te deja con ganas de más. Esto es lo que expresó Moisés en Éxodo 33:18. Él ya había contemplado la gloria de Dios y experimentado la gloria de Dios, y Moisés le pide en Éxodo 33:18: te ruego que me muestres tu gloria. Te ruego que me muestres tu gloria. El apóstol Pablo en Filipenses 3:9-10 expresó algo similar y dijo: aunque conozco a Cristo, mi meta es aún conocerlo más. Querían más de esa gloria que habían conocido. Y entonces Jesús dijo en los evangelios: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo no entendía esto. Yo, cuando me hablaban de la vida eterna, decía: quizá la vida eterna ya es cuando muera y ya estoy delante de la presencia de Dios. Pero Jesús dice: en el momento que has tenido esa reconciliación con Dios y que el Espíritu de Dios te ha hablado, aquí, ahorita en carne, estás viviendo la vida eterna, que es un conocimiento eterno de Dios. Esto es lo que el Salmo 42:1 expresa también. Los hijos de Core, ustedes lo conocen: como el ciervo brama por las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Y nuevamente, esa sed no es como la que ofrece el mundo, que es insaciable. Esta sed, dice un hermano, esta sed llena, pero te deja con ganas de más. Llena, pero te deja con ganas de más. Y entonces, hermanos, cuando vivimos para la gloria de Dios, lo que Dios va a provocar es darnos un gozo abrumador. Darnos un gozo abrumador.
¿Qué es lo único que nos puede quitar ese gozo? El pecado. El pecado. Ustedes recuerdan a David en Salmo 51:12. Él había pecado con Betsabé y entonces le clama a Dios: vuélveme el gozo de tu salvación. En la vida como creyente no estás exento de sufrir traición, no estás exento de padecer enfermedad, no te exime de que quizá pases por escasez, pero sí que experimentes un gozo sobrenatural en medio de esas situaciones, incluso en medio del pecado. David encontró consuelo en la gracia perdonadora de Dios a pesar del pecado que él había cometido. ¿Tuvo consecuencias? Sí, el pecado tiene consecuencias, pero aún en eso era la gracia y la misericordia de Dios con él. Y entonces, hermanos, ¿cómo disfrutamos de la gloria de Dios? ¿Cómo disfrutamos de la gloria de Dios? Tengo unos subtítulos muy breves. Disfrutamos de la gloria de Dios adorando y sirviendo a Dios. Adorando y sirviendo a Dios. Nótese mi orden de palabras y espero que haya puesto atención. Y si no puso atención, quiero ser más explícito. Dije adorando y sirviendo a Dios. No estoy diciendo sirviendo y adorando a Dios. Ustedes han leído Hebreos 11, que nos habla de los héroes de la fe. ¿Y qué es lo que nos dice? Nos habla del primer héroe de la fe. ¿Cuál es el primero? Abel. Abel es el primero de ellos. ¿Y cuál fue el tema con Abel? El tema es que Abel actuó con fe. Con fe. Un verdadero adorador actúa con fe a Dios y entonces Dios acepta su ofrenda. Enoc, ¿qué hizo? Caminó con Dios. Y después nos habla de Noé. ¿Y Noé qué hizo? Trabajó. Y esto es un orden. El pastor John MacArthur hace una observación acerca de esto. Aquí habla de una actividad central. La adoración es una actividad central. El servicio es secundario. Leímos Isaías 6, ustedes los recuerdan. ¿Cuántas alas tenían los ángeles poderosos? 6. Con 4 de ellas estaban adorando a Dios. Dice, con 2 se cubrían su rostro porque no pueden ver la santidad de Dios. Con 2 se cubrían sus pies porque protegen la santidad de Dios. Y con 2 estaban sirviendo a Dios. Y usted dirá, entonces, ¿cuál es la diferencia entre adoración y servicio? Yo creo que te va a quedar más claro lo que Lucas nos narra en el capítulo 10, 38 al 42. María y Marta. María y Marta. Marta, ¿en qué se concentró? En los preparativos. Y en cierta forma eso puede parecer algo viable porque venía el Señor Jesucristo a su casa. Estaba siendo generosa, hospitalaria, pero el texto dice, María eligió la mejor parte, sentarse a los pies de Cristo y escucharle. Sentarse a los pies de Cristo y escucharle. La conclusión es, hermanos, necesitamos muchas Martas, son necesarias. Son necesarias las Martas que agarran, y cuando hablo de Martas hablo de hombres y mujeres, no estoy hablando de puras mujeres. Que da el mantenimiento al lugar de congregación. Pero lo más importante siempre será estar en tu comunión con Dios. Estar en comunión con Dios. Nos predicaba el hermano Isaac el día domingo en la iglesia. Decía, solo hay 2 religiones. Solo hay 2 religiones, y es verdad. O la religión de las obras, de tus propias obras, o la religión de Cristo. ¿En cuál te concentras tú? Por más que digas, es que yo estoy aquí de tiempo completo y vean cómo me esfuerzo, leo y hago y acá y haciendo por todos lados, ninguna obra se compara con la obra que hizo Cristo en la cruz. Esta ilustración va a expresar mejor lo que quiero decir.
Y dice, muchos nos ocupamos tanto de la obra de Dios que descuidamos encontrarnos con el Dios de la obra. Muchos nos ocupamos tanto de la obra de Dios que descuidamos encontrarnos con el Dios de la obra. Hoy en día muchos ministerios fracasan porque se concentran tanto en el servicio y no en la adoración. Van de la mano, adoras sirviendo a Dios. No al revés, sirves y adoras. La prioridad, hermano, siempre va a estar en la adoración y en tu comunión con Dios. Muchos descuidan tiempo de predicación, tiempo de comunión, tiempo de oración, haciendo otras cosas que quizá pueden esperar en lugar de estar en comunión con Dios, afanados, estresados. Me pasó apenas con mi familia. Lucas tuvo un problema al momento de nacer y él pues, presentó convulsiones. Por lo tanto, pues ustedes saben, ¿no? A una persona que si se le sube la temperatura, pues es más probable que vuelva a convulsionar. Le tenemos que poner su vacuna al bebé el día jueves, ¿no? Y pues ustedes saben que la vacuna del segundo mes pues, les pega, esa es la temperatura, ¿no? Y mi mente estaba de, es que yo tendría que estar ahí leyendo, yo tendría que estar orando, y yo tendría que estar haciendo, cuando sé que eso quizá le asustaba un poco a mi esposa. Y recordé esto: adoración como estilo de vida. No significa, hermanos, que tengas que estar leyendo las 24 horas del día tu Biblia y que tengas que estar orando las 24 horas del día. No, para tener comunión con Dios. Sino en cada circunstancia que Dios te ponga en tu vida, es ahí donde Dios te está escogiendo para que le sirvas y le adores. Un hermano en Cristo nos comentó una vez que estaba en una reunión laboral. Y en esa reunión laboral les hicieron una pregunta: ¿qué es lo que te hace más feliz? Y sus compañeros empezaron a contestar: a mí lo que me hace más feliz es salir de vacaciones. Otros dijeron: a mí lo que me hace más feliz es estar con mi familia. Otros, se me hace que muy barberos, contestaron: a mí lo que me hace más feliz es estar trabajando aquí con todos ustedes. Y cuando llegaron con este hermano y le preguntaron: ¿qué es lo que le hace más feliz a usted? Él les contestó: a mí me hace feliz todo lo que los demás han mencionado, pero lo que más me hace feliz es estar a los pies de Cristo. Es estar a los pies de Cristo. Obviamente pues lo vieron como algo bien raro, ¿no? Esa es la adoración como estilo de vida. Y entonces, hermanos, eso es disfrutar de la gloria de Dios. Se disfruta de la gloria de Dios, número 1, adorando y sirviendo a Dios. Número 2, confesando sus pecados y no culpa a Dios por ellos. Confesando sus pecados y no culpa a Dios por ellos. Y esto es 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. El hombre tiene un grave problema y es aceptar cuando se ha equivocado. ¿Cómo nos cuesta aceptar cuando nos hemos equivocado? Les decía a los hermanos el día martes que compartíamos un estudio: hermano, ¿por qué llegaste tarde? Y la excusa que muchas veces ponen: no, hermano, es que si vieras, me dio casi un ataque al corazón y me morí, pero Dios me revivió, por eso llegué tarde. No, pues, impresionante. ¿Qué tan difícil es decir: hermano, soy irresponsable, estoy batallando con la impuntualidad, ayúdame a orar? Es la condición de Adán. La mujer que tú me diste, y Eva, la serpiente que tú creaste. Esa es nuestra condición muchas veces, pero dice aquí el apóstol Juan: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. No es una gracia barata con un peco y Dios, lo siento, vuelvo a pecar, Dios lo vuelvo a sentir, vuelvo a pecar y Dios lo vuelvo. No. Es: Dios, hazme ver el pecado como realmente tú lo ves. Sé que este pecado te ofende, arráncalo de mi corazón, por favor.
Es el profeta Isaías. ¡Ay de mí! Porque perdido estoy. La esperanza es: Cristo pagó por esos pecados. Y no te sorprendas cuando tu vida cambie y por ese pecado por el que hoy batallabas ya no está. Ese es el poder sobrenatural y la obra del Espíritu Santo que hace cambiar corazones pecaminosos. Disfrutamos de la gloria de Dios, hermanos, cuando hay una confianza total en Dios. Cuando hay una confianza total en Dios. Y esto es Romanos 4:20. Romanos 4:20. Dice el apóstol Pablo: sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Entonces, ustedes recuerdan, Dios le había prometido a Abraham gran descendencia, pero vino una prueba para Abraham. Y es que Dios le dijo: ofréceme a tu hijo como holocausto, a tu único hijo. Abraham ya era grande, Sara había sido estéril. Y el texto dice: no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo es esto que se fortaleció en fe? Confiando en el carácter y en el nombre de Dios, en la fidelidad de Dios. ¿Qué es lo que Dios le había prometido a Abraham? Gran descendencia. Y entonces Abraham tenía eso en su mente. Dios, quizá no lo entiendo, pudo haber pasado en la mente de Abraham, pero tú eres fiel, voy a obedecer. Nosotros conocemos la historia. Dios cumplió su pacto como Abraham. Muchas veces, hermanos, como creyentes expresamos y decimos, y usted lo va a escuchar en muchas personas: confía en Dios, Él tiene el control, Dios es fiel a sus promesas. Pero llega la prueba y no estamos tan seguros del carácter y del nombre de Dios. Y vienen las personas y pasan por medio de la enfermedad y están ahí decretando milagros y están ahí torciéndole la mano a Dios, y como tú me lo prometiste, tú me tienes que cumplirlo. Y vemos a personas también decretando prosperidad. Viene la prueba y hay una queja constante en contra de Dios. Y olvidamos lo que dice 1 Corintios 10:13, y esto sí es una promesa. Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Él les dará una salida a fin de que podamos resistir. Lo estoy parafraseando un poco. Muchas veces, hermanos, pensamos que la duda y la incredulidad son pecados pequeños. Pero piensa en esto: cuando mostramos esa duda, esa incredulidad en medio de la adversidad, ¿qué es lo que le estamos predicando al mundo? No puedes confiar en Dios. No puedes confiar en Dios. Entonces, para mí eso no sería un pecado pequeño. Me encanta cómo lo relata Daniel 3, cómo lo expresa. Ustedes recuerdan, Sadrac, Mesach y Abednego, los cuales se negaron a inclinarse ante la estatua de oro que había puesto el rey Nabucodonosor. Y entonces, como no se inclinaron, él viene y les da una oportunidad de retratarse de su fe en Dios y así adorar a su estatua y a sus dioses. En Daniel 3:18 están los tres, Sadrac, Mesach y Abednego, los tres amigos de Daniel, y el rey Nabucodonosor, y le dice: nuestro Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero añade también el versículo: pero si no lo hace, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Si ellos se hubiesen dejado llevar por sus emociones, por la circunstancia, porque literal era un horno ardiendo, incluso 10 veces más de lo que comúnmente se hacía, y si ellos se hubieran dejado llevar por esa circunstancia, Dios no hubiera sido glorificado. Pero ellos asumieron una confianza total en el nombre de Dios, en el carácter de Dios.
confiaron en la justicia y en la bondad de Dios. Dios los libró. El texto expresa que no estaba obligado Dios de hacer eso. Esto es un acto de fe. Dios queda glorificado frente a una nación entera. Dios queda glorificado frente a una nación entera. 4, y ya casi por concluir, disfrutamos de la gloria de Dios cuando es proclamado de la gloria de Dios y llevamos a Cristo a otros. Cuando proclamamos la gloria de Dios y llevamos a Cristo a otros. Esto es 2 de Tesalonicenses 3:1. 2 de Tesalonicenses 3:1. Finalmente, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con ustedes. Dios recibe gloria, hermanos, cuando la gente que era incrédula es redimida. Exponer la palabra de Dios con fidelidad, la predicación del evangelio fielmente, eso glorifica a Dios. Y obviamente, vives lo que predicas. Vives lo que predicas. ¿Cómo yo le voy a hablar de honestidad a mis compañeros de trabajo, de que Dios es un Dios justo, si yo soy muy injusto en mis negocios? No hay congruencia. Vivamos el evangelio, hermanos. Vivamos lo que Cristo ha hecho en nosotros. Seguramente si practicas estos puntos, y hay muchas maneras, la Biblia habla de otras formas para disfrutar de la gloria de Dios. El resultado es que Dios traerá gozo a tu vida en medio de la enfermedad. Personas con cáncer disfrutando de la gloria de Dios. Personas con escasez disfrutando de la gloria de Dios. Concluyo, hermanos. Se vinieron los Juegos Olímpicos. Los que me conocen, me gusta mucho el deporte. Y los atletas obtienen medallas de oro y desde su infancia han tenido una disciplina muy rigurosa para lograr obtener el primer lugar en el podio. Y cuando los entrevistan, la mayoría de ellos dicen: doy gracias a mí mismo porque me he esforzado mucho y me lo merezco. He estado luchando por esto toda mi vida. Y como luché por esto, me lo merezco y qué bueno que lo tuve. Se hizo justicia casi. No lo expresan así, lo expresan con otras palabras, obviamente. Y está el testimonio de un atleta creyente, natación, y Dios en su gracia le concede tener la medalla de oro. Y en su gorrito la frase grabada: solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Le dan la medalla de oro y ella reconoce que el triunfo no es mérito de ella, sino de Dios. Esto sucedió en los Juegos Olímpicos pasados. Esta nadadora es un ejemplo de una adoración como estilo de vida para la gloria de Dios. Y ustedes se pueden preguntar esto, hermanos. Ya estoy concluyendo, ya casi, para que salgan corriendo por los bisteces. ¿No es presuncioso por parte de Dios que todo se atribuya para Él? Piensen en Pedro. Predica en Pentecostés. ¿Y cuántos se convierten? 4,000. Pero el que recibe la gloria es Dios. ¿Acaso no es jactancioso eso por parte de Dios? No es como los compañeros en la escuela que el profesor deja un trabajo en equipo y lo deja de aquí dentro de 6 meses, y después de 6 meses es un proyecto sumamente pesado. Llega un compañero integrante del equipo y solamente llega a la fecha de día de la entrega, no hizo nada y solo anota su nombre y el profe le pone 10. No se puede ver así, Dios. La respuesta es no. No. Dios es autosuficiente. La Biblia, ¿qué expresa de Dios?
El hecho de que tú adores a Dios no significa que le atribuyes más gloria de la que Él ya tiene. Él no tiene ninguna sed por saciar porque Él es autosuficiente. Él es sumamente glorioso. En última instancia, Dios no nos necesita porque Él es autosuficiente. Y orquesta todos los acontecimientos de la humanidad para su gloria. ¿Qué nos queda a nosotros, hermanos? Porque el Dios glorioso decide que disfrutemos nosotros de la gloria que Él tiene. Y entonces nosotros disfrutamos de la gloria que Él tiene y encontrar la plenitud de gozo en Él. Qué bueno, hermanos, saber que el universo no es gobernado por un tirano egocéntrico y necesitado, sino por un rey tan generoso y rico que nos crea porque quiere mostrarnos su gloria y que nos hacemos de ella. ¿Recuerdas a Jesús? Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria. Esto literalmente es, Jesús no quiere un cielo sin que nosotros estemos allí. Esto es asombroso, hermanos. El Dios glorioso, que no necesita de nosotros, nos comparte su gloria, nos permite disfrutar de su gloria. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy para que vean mi gloria. La gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Adoremos y disfrutemos de la gloria de Dios, hermanos. Amén. Padre, gracias por este momento, por todo lo que has hecho. Sabemos, mi Dios, que tú eres glorioso. Contemplar y admirar tu nombre nos hace, mi Dios, ver y asombrar tu precioso carácter. No te podemos atribuir más gloria de la que tú ya tienes. Desde la eternidad, mi Dios, podemos ver en Génesis gracia. Ayúdanos, mi Dios, a comprender que nuestra adoración en la iglesia es importante, pero que también nosotros seguimos adorando cuando salimos de este lugar. Ayúdanos a que esto, mi Dios, se haga carne en nosotros y vivamos Romanos 11:36 para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.